Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy del curso Crisis de Civilización y Transiciones Postcapitalistas. La sesión de hoy lleva por título Límites del Crecimiento, el declive energético. Este curso, este ciclo formativo, pretende ser un punto de encuentro en el que podernos encontrar, podernos compartir para tratar de dilucidar un diagnóstico de la crisis actual que estamos viviendo, que sea lo más correcto posible para poder ir trazando, ir determinando cuáles son las alternativas, cuáles son las medidas que nosotros podemos tomar para tratar de generar futuros mundos que sean más satisfactoriamente habitables en la medida de nuestras posibilidades. Y es por eso por lo que la primera parte del curso va a consistir en ir generando esta serie de diagnósticos, y la segunda parte hablaremos muchísimo más de las cuestiones de las alternativas al mundo que tenemos. La charla de hoy la habíamos planteado, la ponencia, tratando de explicar, de generar una explicación sobre cómo el crecimiento, sea poblacional, sea un crecimiento de comercial, en definitiva todo lo que se puede considerar un crecimiento económico, se ve sujeto a la materialidad que lo sustenta y la imposibilidad de la economía de crecer en un mundo en el cual los recursos energéticos que disponemos van a estar en claro declive, como señalan todos los indicadores. También considerar un poco la cuestión de poder romper con esa idea del crecimiento económico como la idea en donde se arraiga conceptos como el progreso. Bueno, él es Antonio Turiel, es doctor en física, es profesor del Instituto de Ciencias Marinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a nivel estatal es una de las referencias en cuestiones de divulgación de la problemática del declive energético, gracias en gran parte al blog que tiene, que se llama Crash Oil, a quien nos puede interesar. Y nada, agradeceros a todos vuestra asistencia y damos comienzo. Antonio. Vamos a ver cómo sale esto. Porque sí que muy bien. Hola. Vale. Bueno, primeramente quiero dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a estar hoy aquí. Voy a intentar poner esto en marcha y así voy diciendo cuánto tiempo llevo. Querría hacer una charla de 45 minutos, pero ya sé que no voy a ser capaz porque nunca lo soy. A pesar de que son solo 25 transparencias, pero le saco mucho jugo. Bueno, pues como os ha dicho el compañero, que no me recuerdo José. Perdón. Como os ha dicho José, voy a hablar esencialmente de la problemática del declive energético, cómo ya estamos en una fase en la que la disponibilidad de energía que está llegando a la sociedad está disminuyendo, a pesar de que muchas veces se hace un discurso triunfalista de que el ingenio humano va a ser capaz de resolver todos los problemas que se están planteando y que vamos a conseguir aumentar indefinidamente el acceso a la energía. Y la razón por la que se hace este discurso y se tiende a minimizar el problema de la energía, que es bastante serio, es porque, como veremos, hay una conexión muy íntima entre energía y crecimiento económico, disponibilidad de energía o crecimiento de la disponibilidad de energía y crecimiento económico en una sociedad que está planteada como la nuestra. Entonces, no se puede dar la mala noticia de que la energía no sube, porque de manera inmediata se vería que el crecimiento económico es imposible. Pero esta es la situación. Ya hay un problema, la crisis energética no es un problema futuro, es un problema presente y, como os iré contando, que ya nos está afectando seriamente. Aquí se lo piensa, me cuesta. Bueno, pues este es el sumario de la charla. Lo primero que os hablaré es del ocaso del petróleo, de cómo el petróleo, de una manera cada vez más indisimulada, está teniendo problemas. Ya no estamos consiguiendo el petróleo que querríamos conseguir, ni en cantidad ni en calidad, y cómo esto se conecta con el fin del crecimiento, la posibilidad de continuar por la senda del crecimiento. Como el petróleo es el que está planteando los problemas más serios ahora mismo, pues han propuesto varias soluciones milagro para ir parchando el problema. Para poner el problema en perspectiva, explicaré, porque digamos los problemas con el petróleo se detectaron ya hace más de 10 años,
y cómo desde hace 10 años se ha ido proponiendo una serie de soluciones milagro de cada vez peor calidad, con cada vez más problemas, y por qué han ido fracasando y hasta llegar a la última, que es la de ahora, que es la del fracking, ¿no? Y por qué el fracking es peor incluso que en todas las anteriores, y por qué también no va a suponer ningún cambio de paradigma en la situación. Y al final hay una revisión bastante rápida, porque se me ha hecho una serie muy extensa, sobre las distintas fuentes de energía, renovables y no renovables, y veremos que pues las energías no renovables están ya próximas a llegar a su máximo de explotación, lo cual implica no que se acaben de hoy para mañana, sino que a partir del momento que llega al máximo irán inexorablemente decreciendo, dándonos cada año un poco menos que el anterior, y que las energías renovables no van a ser capaces de cubrir este agujero, y menos con el planteamiento de explotación que se está dando. Y por último presentaré las conclusiones. Bueno. Vale, muy bien. El ocaso del petróleo. Ahora os voy a hablar de cuáles han sido un poco las posiciones durante los últimos años de la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo creado por la OCDE, por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, para asesorar a los gobiernos miembros en materia de política energética. Se constituyó cuando las grandes crisis de los años 70, y este organismo pues siempre va haciendo unas proyecciones de futuro, escenarios que ellos dicen, que siempre son muy buenos en cuanto a la disponibilidad de energía, ¿no? Sus modelos se basan más en la demanda que en la oferta, no piensan que pueda haber ningún problema desde el punto de vista de la oferta. El problema es que desde el año 2005, esta fecha retenedla, porque como veréis es un punto clave, es un punto de inflexión, sus previsiones han sido desmentidas por la realidad de los datos año tras año, entonces siempre han tenido que irlas corrigiendo. Pero ellos siempre han hablado de que no va a haber problema con la producción de petróleo crudo hasta el año 2010. En el año 2010 por primera vez reconocen que se había llegado al máximo de producción de petróleo crudo, eso que se llama el peak oil, el máximo ritmo de extracción. Y esto es bastante importante porque bueno, ellos han ido redefiniendo las categorías de lo que llaman petróleo. Ahora hablan de todos los líquidos del petróleo, que es el petróleo crudo más unos ciertos sucedáneos que permiten compensar la bajada del petróleo crudo, pero que como veremos estos sucedáneos ni son tan energéticos, ni son tan buenos, ni plantean toda una serie de problemas que discutiremos. Como digo, hasta el año 2010 ellos contemplaban que la producción de petróleo crudo continuaría subiendo sin demasiados problemas. Justo el año 2010 reconocieron que no, que realmente se había llegado al máximo de producción, que el pico productivo se había producido hasta el año 2006, decían en aquel año, ¿vale? Y que a partir de ese momento se producía una meseta. En la gráfica que veis aquí, que es una gráfica de todos los líquidos del petróleo, incluye el petróleo crudo y los sucedáneos, lo que es el petróleo crudo, que es el petróleo que sale realmente del subsuelo, el que vemos en las películas con los pozos y demás, representa las tres franjas de color más o menos azul. Esta franja de color azul oscuro, que es el petróleo que viene de los campos actualmente en explotación, y como veis decrece a un ritmo muy alarmante. O sea, los campos actualmente en explotación, si no se estuvieran descubriendo nuevos yacimientos y poniendo en funcionamiento nuevos yacimientos, en muy poco tiempo, como veis en un plazo de unos 25 años, sería la cuarta parte de lo que estamos consumiendo ahora. Veis cómo cae la franja azul oscura. Y ellos dicen que, bueno, que con el petróleo de los campos que no se han desarrollado todavía, que es esta franja de color azul claro de aquí, que son campos que por motivos técnicos o por motivos económicos aún no se han explotado, pero que ellos creen que se van a poder explotar. Y los campos que aún se tienen que descubrir, que es la siguiente franja de color azul verdoso, podemos mantenernos en una cierta franja de estabilidad, una cierta meseta, ¿no? Que la producción no cambie mucho durante los próximos 25 años, ¿no? Esto sin contar que se sabe perfectamente que algunos de estos petróleos que actualmente no se explotan no se van a poder explotar en un plazo breve de tiempo, o que ellos, para poner esta franja del petróleo que se tiene que descubrir y poner en explotación, asumen un ritmo de descubrimientos que es 4 veces el que ha sido los últimos 30 años. Pero bueno, esto es un detalle, lo vamos a dejar, no importa, nos lo creemos y estamos en un ritmo estable. Pero claro, esta compañía, que es esta agencia, que es una agencia que tiene que dar buenas previsiones para los gobiernos, no puede decir, mira, el petróleo ha llegado a su máximo y no va a dar más, aunque me permanezca estable. Y entonces, para mantener un discurso optimista, ellos lo que dicen, bueno, no os preocupéis porque con los líquidos del gas natural, que es esta franja de color morado, y con el petróleo no convencional, que en el año 2010 era fundamentalmente las arenas bituminosas del Canadá y los biocombustibles, los agrocombustibles, todavía podremos crecer algo. No tenéis que inquietarnos, ya están hablando de mucho menos de lo que hablaban simplemente 4 años antes, que hablan de llegar a 120 millones de barriles hasta el año 2030. Aquí hablan de 96 hasta el año 2035, o sea que claramente están aceptando que esto no va a subir mucho más. Pero bueno, no os tenéis que preocupar, aún no pasa nada. Sin embargo, esto es lo que decía en el año 2010, a medida que han ido pasando los años, han ido matizando
sus previsiones y cada vez realmente son peores, ¿no? Esto que veis aquí es lo que decía en el año 2012. En el año 2012, por primera vez, reconocen, sin explicitarlo en ninguna parte del informe, reconocen que el petróleo crudo, de nuevo es una interpretación semejante a la anterior, las tres franjas de más abajo, ya está bajando. Si veis, ellos consideran que en el año 2005 se llegó a un máximo de 70 millones de barriles diarios de producción de petróleo crudo, y si juntáis las tres franjas, el petróleo que se está produciendo actualmente, como es el año 2035, la siguiente franja, los campos que todavía se tienen que desarrollar, y la tercera franja, los petróleos que aún se tienen que descubrir, y llega a unos 65 millones de barriles. O sea que consideran que el petróleo crudo ya está en declive. Es lo que les da, digamos, en su escenario central. De nuevo, no pasa nada. Aquí podemos incluir los líquidos de gas natural. Poco importa que estamos hablando de propano y de butano, y que no sirven para muchas cosas que sirve el petróleo convencional. Otros petróleos no convencionales, el fracking, el petróleo de fracking, que es esta cosa de color rojo que viene por ahí. Y por último, para redondear, porque como no me acaba de dar, yo creo que esto llegase a 100 millones de barriles diarios, esto es un número así muy redondito, ¿sabes qué voy a poner? Voy a poner las ganancias de proceso. ¿Qué son las ganancias de proceso? Pues cuando tú vas a una refinería y metes un barril de petróleo, lo refinas, sacas diésel, queroseno, gasolina, tal, y lo que sale ocupa más volumen que el barril inicial. Pues ya está, es una ganancia en volumen. Esto es absurdo, porque aquí lo lógico es que nos lo dirán en energía. Pero la Agencia Internacional de Energía nunca expresa, o casi nunca expresa sus valores en términos de energía. Nos habla de volúmenes de barriles de petróleo. Y esto, vamos, es muy confuso, porque evidentemente aquí no hay ninguna ganancia. Cuando tú refinas el petróleo, tú no tienes una ganancia de lo que aporta el petróleo. Hay una ganancia de lo que aporta el gas natural que se introduce en el proceso, pero el petróleo no está aumentando su energía, lógicamente. De hecho, parte se está disipando. Yo hice un post el año pasado en el que yo analizaba esta gráfica. Lo primero que hice fue ponerla de forma continua. O sea, esta gráfica representa lo mismo de ahora, los colores no corresponden perfectamente, a ver si algún día lo cambio. Pero básicamente es lo mismo que antes, ¿vale? Petróleo actualmente produciéndose, campos por descubrir, campos por encontrarse, líquidos del gas natural, que es la franja morada, otros petróleos no convencionales, sobre todo biocombustibles y las arenas bituminosas del Canadá, el petróleo de fracking, esta franja roja, y bueno, aquí sale verde, tendría que ser azul oscuro, las ganancias de proceso. Y me entretuve a calcular si la Agencia Internacional de Energía hiciese honor a su nombre y en vez de dar los volúmenes nos diera energía, ¿cuánta energía están ellos preveyendo que llegará del petróleo? ¿Cuál es la energía bruta? Porque estas categorías de petróleos que ponen aquí, o de líquidos del petróleo, no tienen todos la misma energía. Los biocombustibles tienen un 75% de la energía en volumen que tiene el petróleo. Algo parecido pasa con los líquidos del gas natural. Y por supuesto las ganancias de proceso no contienen ninguna energía neta adicional. Con lo cual, si lo expresamos en términos de energía bruta, a partir de sus propios datos, este es el escenario, que es un escenario ya menos ilusionante, ¿no? Menos maravilloso. Vemos que la energía bruta pues estaría creciendo en todo el periodo que ellos contemplan, pero con una cierta tendencia de estancamiento desde el año 2015, ¿no? Ya sube, pero sube poquito. Pero ¿qué pasa si en vez de considerar la energía bruta, cuánta energía se ha producido, nos quedamos con la energía neta? Porque las propias explotaciones de petróleo consumen energía. Consumen en algunos casos directamente petróleo. Tú para conseguir bombear petróleo en algunos sitios tienes que inyectar gases a presión, tienes que andar bombeando agua fuera. Todo esto consume energía. Todo esto lo tienes que descontar. Y además consume cantidades cada vez más grandes de energía a medida que los grandes yacimientos se están haciendo más viejos y cuesta más estrujar la tierra para extraer el petróleo de allí. Y no digamos ya algunos de estos petróleos no convencionales que son mucho más costosos en esos términos, como luego explicaré. Pues en vez de expresar esta gráfica en términos de energía bruta, lo expresamos en términos de energía neta que va a llegar a la sociedad, que va a llegar al motor de tu coche, por ejemplo. Lo que nos resulta, como digo, todo esto está explicado en el post, es esta gráfica de aquí, que es mucho menos alentadora. Esta gráfica nos estaría diciendo que la energía neta, según el propio escenario de la Agencia Internacional de Energía, si en vez de expresarlo en términos de volumen, lo expresaran en términos de energía neta, estaría decreciendo a partir del año 2015. Lo cual es bastante desazonante teniendo en cuenta que el petróleo aporta algo así como el 33% de toda la energía primaria que se consume en el mundo. Es un combustible fundamental, es una fuente de energía fundamental. ¿Y qué pasa si cogemos estos datos y les quitamos tan solo la primera capa de maquillaje burdo que se le han puesto? Y en particular, que es el dato más clave, de los campos actualmente en producción, ellos en el año 2010 y el año 2011 reconocían que los campos actualmente en producción declinan a un ritmo del 5% anual, y aquí sin embargo lo han maquillado y han puesto que declinan a un ritmo del 3% anual para que la curva sea un poco más alta.
¿Qué pasa si consideramos que la mitad de los campos que no se han desarrollado no se desarrollarán jamás porque necesitan refinerías específicas que tardan de 15 a 20 años en construirse y no se han empezado? ¿Qué pasa si consideramos que los campos actualmente por descubrir se están suponiendo un ritmo de descubrimientos 4 veces el actual? ¿Qué pasa si tenemos en cuenta que de los líquidos del gas natural se pueden aprovechar como energía solo la tercera parte de los que hay? Si tenemos todo esto en cuenta, quitamos esta primera capa de maquillaje, nos encontramos con esta situación. Es decir, a partir de los datos de la Agencia Internacional de Energía, el escenario más realista, un poquito más realista, esto tampoco es la realidad. Ahora se sabe que el declive de los campos actualmente en producción es todavía más rápido, del 6,7%. Pues nos encontraríamos con esta situación. Es decir, ya ha empezado a declinar la energía que nos está aportando el petróleo. Si uno analiza los datos correctamente, los expresa correctamente, los presenta como se tienen que presentar, lo que uno se encuentra es que la energía que viene del petróleo ya está en proceso de declinación, que ya empezó hace algunos años. Esto, como digo, fue el año 2012. En el año 2013, poco a poco, yo digo, ellos tienen que irse adaptando a esta realidad que es cada vez más cruda, hicieron algo que es bastante significativo también. Esta gráfica es tal cual, esta yo no la he tocado. Esta es la gráfica 14.6 del informe anual, que es un informe, claro, de 700 páginas, a ver quién se las mira, ¿no? Yo me lo voy mirando con un poco de calma, pero bueno, esta gráfica es bastante significativa, porque en esta gráfica ellos dicen, ¿qué pasaría si no se produce la inversión suficiente en los campos de petróleo, los distintos sistemas de producción de petróleo? Aquí están descontando los líquidos del gas natural, porque ellos reconocen que efectivamente esto no se puede contar como petróleo por diversos motivos. Pues ¿qué pasaría si no se produjera la inversión suficiente? ¿Cómo evolucionaría la producción de petróleo? Y esta gráfica tal cual, es tal cual. Y es una gráfica que en este caso sí que es en energía. Como veis, decrece bastante rápidamente. Y esta es la gráfica del propio informe. Esta no he tenido que analizarla yo. Es una gráfica bastante alarmante y es un aviso a navegantes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Los sistemas que van quedando para la explotación del petróleo, los distintos recursos que se están explotando, son cada vez más costosos. Son más costosos energéticamente, hay menos ganancia neta de energía y lógicamente hay menos ganancia neta económica. Y lo que está pasando es que muchas compañías están desinvirtiendo, no están invirtiendo como antes. O algunas compañías como Petrobras no están consiguiendo que la gente invierta en sus yacimientos tan maravillosos de aguas profundas, simplemente porque no se da cuenta. El rendimiento económico es muy bajo. Y la Agencia Internacional de Energía dice, cuidado, si no se invierte, podemos vernos en este escenario que es bastante desagradable. Pero esto es lo que hay. El fin del crecimiento. Una cosa que es conocida y la Agencia Internacional de Energía la suele recordar en sus informes, también hace cierta tendencia a maquillarlo últimamente porque la conexión se empieza a ver cada vez más clara, es que el crecimiento del PIB está muy ligado al crecimiento de la energía. Tenemos que plantearnos en primer lugar qué es la energía. La energía es la capacidad de hacer trabajo útil. Esto no es una definición de estándar en física, pero en términos económicos, para lo que a nosotros nos interesa cuando hablemos de fuente de energía, estaremos hablando de una fuente que nos proporciona un trabajo útil, tiene el potencial de hacer trabajo útil con ella. Entonces, yo por ejemplo le pongo 1 litro de gasolina a mi coche y lo puedo transportar a una cierta distancia. Le pongo 1 litro de diésel en una máquina excavadora y soy capaz de excavar, o en un tractor soy capaz de arar, lo que sea. O, por ejemplo, pues si yo que sé, tengo un dispositivo electrónico, pues lo puedo activar con electricidad consumiendo cierta cantidad de energía. Existe una relación muy fuerte entre energía y PIB. Esto que veis aquí es una gráfica de un informe, creo que es del año 2004, de la Agencia Internacional de Energía. Lo que veis en el eje horizontal es el PIB de todo el planeta Tierra, en dólares constantes para descontar el efecto de la inflación y usando paridad de poder de compra para compensar los efectos de cambio de divisa. Y en el eje vertical lo que hay es el consumo total de energía de todas las fuentes de energía, todas ellas integradas, en este caso expresado en millones de toneladas equivalentes a petróleo. Y lo que se ve es que cuando crece el PIB, pues crece el consumo de energía. O más bien es al revés. Digamos, el discurso clásico es, dado que crece la economía, crece el consumo de energía. No es verdad. Tú necesitas energía para poder hacer trabajo en primer lugar. En nuestra sociedad moderna, que tenemos un gran output económico, somos capaces de tener un gran PIB, una parte muy importante del PIB viene simplemente del propio uso de la energía. Otra parte viene de la eficiencia del uso de la energía y una parte ya mucho más pequeña viene del trabajo humano y del capital. El motor principal del crecimiento del PIB ahora mismo es el consumo de energía. Y si el consumo de energía crece, puede crecer el PIB. Y si el consumo de energía decrece, el PIB decrece.
De todas las fuentes de energía, como he dicho, la que ya está más comprometida es el petróleo. Y hay una gráfica que yo he sacado de un informe que encargó la última administración Bush, la de George Bush hijo, para estudiar el problema del peak oil y el impacto que tenía en la economía, que es el llamado informe Hirsch, por el nombre de su principal relator, Robert Hirsch. Esta gráfica es semejante a la que hemos visto anteriormente, solo que en vez de expresar el PIB o la energía en términos absolutos, es variaciones porcentuales, ¿vale? Y en vez de toda la energía nos está comparando la variación del PIB de la Tierra, que es la línea continua, con la variación de la disponibilidad de petróleo. Y se ve que desde hace ya unos 30 años prácticamente, del año 86, si varía la disponibilidad de petróleo, afecta a la variación del PIB. De hecho, con una precesión precediendo, digamos, los cambios de la disponibilidad de petróleo de unos 3 a 6 meses, el efecto que tiene sobre el PIB. Y no es extrañar, porque el petróleo no solo es la fuente de energía que más se utiliza en el planeta Tierra, sino que además es insustituible e indispensable para muchas actividades que tienen una repercusión directa, por ejemplo, en el transporte de mercancías, ¿no? O en la extracción de otros materiales. Entonces, falta petróleo, hay una tendencia a que esto afecte directamente en el PIB. El problema con el petróleo, como ya he comentado, empezó en el año 2005. Esta gráfica la he sacado en un artículo que apareció en la revista Nature hace un par de años, en el año 2012. Y en esta gráfica, que es lo que se llama una gráfica de elasticidad de la producción de petróleo, lo que nos están representando es, cada puntito que veis aquí, representa pues, la producción media de un mes, de un montón de años, ¿vale? Y el precio medio que ha tenido el barril de petróleo durante estos años, la producción de petróleo crudo. Y lo que vemos es que los puntos que están marcados en color azul, que son los puntos hasta el año 2004, estamos en un régimen diferente al que veremos después. En el régimen hasta el año 2004, lo que nosotros vemos, el eje horizontal representa la producción de barriles de petróleo diarios en media del mes, el vertical representa el precio. En el caso de los puntos en azul, lo que vemos es que la producción es elástica. ¿Qué quiere decir que sea elástica? Que tú varías un poco el precio, estás dispuesto a pagar un poquito más por el petróleo y la producción se mueve mucho en la horizontal. La producción aumenta mucho. La producción responde a los signos del mercado. Tú estás dispuesto a pagar un poco más, habrá más petróleo. Sin embargo, desde el año 2005 nos encontramos con un régimen completamente diferente, que la curva se vuelve casi vertical. Es decir, tú tienes que aumentar mucho el precio, tienes que estar dispuesto a pagar mucho más y al final la producción se mueve poco a la horizontal, ¿no? La curva es casi vertical. Varía muy poquito la producción de petróleo. El petróleo se ha vuelto inelástico, no responde a las señales del mercado. Esto es un signo de manual de escasez. La producción de petróleo es igual el dinero que tú estés dispuesto a invertir, es igual lo que tú estés dispuesto a pagar, no hay manera de conseguir sacar más, porque se ha llegado a su máxima capacidad. Y este problema de que el petróleo crudo ya está en su máxima capacidad de producción de petróleo y que dependemos básicamente de lo que puedan dar esos otros sucedáneos con todas sus limitaciones, se está reflejando en el hecho de que como la producción total igualmente no sube mucho, contando incluso los sucedáneos, se está produciendo una transferencia de renta petrolífera de los países de la OCDE hacia los países emergentes. Esto que veis aquí es una gráfica hasta el año 2012 de cómo ha evolucionado el consumo de petróleo. La curva azul representa Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que como veis pues iba creciendo, tras las crisis de los años 70 bajó, a principios de los 80 fue creciendo, hasta el año 2005, no por casualidad. El año 2005 la producción de petróleo empieza a estancarse, no es capaz de seguir subiendo al mismo ritmo, dependemos de esos petróleos sucedáneos. ¿Y qué sucede? Como el resto del mundo, sobre todo por China y la India, los países emergentes crecen muy deprisa, la producción está creciendo, si ellos suben, nosotros tenemos que bajar, porque la producción de petróleo no está aumentando, prácticamente no está aumentando. Y nos encontramos en una situación en la que estamos creciendo nuestro consumo a un ritmo de casi el 3% anual desde el año 2005. En el caso de España, como ahora veremos, el decrecimiento del consumo de petróleo empezó más tarde, empezó hacia el año 2008, sin embargo, del año 2008 al año 2012 ya hemos decrecido un 25% nuestro consumo de petróleo. Y si miramos el total de la energía, vemos que en general o se han mantenido, el resto de fuentes de energía o se han mantenido estancadas, o en algún caso, como el caso del gas natural, pues también ha decrecido. Lo cual el conjunto de la energía que se consume en España ya ha bajado más de un 11%. Entonces nos estamos encontrando en que España está agonizando energéticamente. España no es capaz de pagar por la energía que necesita para mantener su actividad industrial o incluso sus usos domésticos, y esta es una tendencia que va a seguir en el futuro.
Desde un análisis clásico estaríamos diciendo que, bueno, que esta contracción de ventas es fruto de la crisis económica. Esto más justo lo estábamos comentando antes de empezar, ¿no? En Estados Unidos, que también ha bajado el consumo baja por la crisis. Bueno, o la bajada del consumo tiene mucho que ver con el origen de la crisis o con la continuación de la crisis. Con el origen de la crisis responde a muchos factores, pero el hecho de que no podamos salir de este agujero en el que hemos caído tiene mucho que ver con la indisponibilidad de la energía que necesitaríamos para crecer. Esta energía no está disponible simplemente. Hemos visto es igual lo que tú quieras pagar, no va a aparecer. Bueno, para que entendamos un poquito cómo se acopla la disponibilidad del petróleo con las actividades económicas, aquí haré un repaso rápido. Cuando a toda la gente le preguntas, bueno, imagínate que empieza a faltar energía y en particular empieza a faltar petróleo, no hay petróleo suficiente. ¿Cómo crees tú que impactará en los distintos sectores? ¿No? Pues en un primer nivel de impacto, cuando la gente pregunta, lo que ellos piensan primero, la primera respuesta que te van a dar es, oye, que va a subir el precio del petróleo, que va a haber menos petróleo. Es lo que dice la gente primero que le va a afectar. Dice, hombre, cogeré menos el coche. Lo que dice todo el mundo, ¿no? Nosotros ya hemos perdido memoria de cuando un litro de diésel costaba 60 céntimos, pero no hace tanto. Es que no hace tanto de esto, ¿no? El año 2006, 2007 es lo que costaba un litro de diésel. Ya estamos acostumbrados a que valga 1,40 € y que no suba mucho más porque si no toda la actividad económica se ralentiza, evidentemente. Pero aparte de la automoción privada, efectivamente, el encarecimiento de los combustibles afecta al transporte por carretera. Ya sabéis que en España el transporte por carretera se está hundiendo de una manera dramática, por supuesto. O bien es que todo está siendo cada vez más caro. Transportar mercancías es cada vez más caro. Ahora es muy habitual que por portes pequeños un transportista se quede a dormir en el sitio, a lo mejor 200 kilómetros de distancia antes de subir a vuelta a su casa, pues ahora se queda para no volver con el camión vacío, porque los costes del carburante son prohibitivos. En España, en algunas comunidades, el transporte por carretera ha caído más de un 40% desde que empezó la crisis. Otro sector muy afectado es el de transporte de viajeros en general y particularmente por avión. Hay un estudio del Banco Mundial del año 2011 que dice que el máximo que una aerolínea puede aguantar, en dólares del 2011, esto se tendría que actualizar un poquito ahora, son unos $80 el barril. Hoy en día estamos a $107 el barril, y esto es más de lo que las aerolíneas pueden aguantar, y esto es lo que explica todos los procesos de quiebre y de fusiones. Si seguís un poco la actividad en el sector de transporte aéreo, veréis que el número de compañías que hay es como la mitad, que había en el año 2006. Porque están quebrando continuamente y se están fusionando y aún así les cuesta salir adelante. La maquinaria. Utilizamos enormes cantidades de combustible para la maquinaria que sirve para crear nuestras infraestructuras y para mantenerlas. Incluso la red eléctrica requiere grandes cantidades de combustible para las excavadoras que ponen en pie las torres de alta tensión y las mantienen. La industria petroquímica. La industria petroquímica, ya sabéis que el petróleo no solo es una materia prima energética, sino que además también es una materia prima que sirve para producir plásticos, muchos reactivos químicos que se utilizan en infinidad de productos que utiliza la industria, en medicamentos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el problema que hay es que hay una doble competencia entre utilizar el petróleo para producir combustibles y para producir este tipo de sustancias, plásticos y reactivos que necesitamos, lo cual tiene tendencia a encarecer mucho el producto de base en el sector petroquímico. Y por último, el consumo de petróleo está condiciona mucho el precio de la electricidad por diversos motivos. En algunos casos, como el caso de España, porque el precio del gas natural está indexado al precio del petróleo, entonces si el petróleo sube, el precio del gas automáticamente sube por los contratos de suministro que tenemos, y algunas veces está condicionado por los costes internos de las empresas que dependen también muy fuertemente del petróleo. En un segundo nivel de impacto, nos encontramos que, lógicamente, si la gente coge menos el coche, pues ¿qué pasará? Pues que se venderán menos coches. Tienes que pensar que a finales del año pasado el nivel de matriculaciones en España era comparable al del año 76. La industria del automóvil tiene un exceso de capacidad productiva brutal y tarde o temprano tendrá que hacer un ERE masivo, pero tenéis que pensar que el sector del automóvil emplea directa e indirectamente al 8,5% de la población. Empleaba el año 2008, evidentemente esto ha ido bajando. Por lo cual hay un gran impacto a nivel de empleo con la crisis del automóvil. Tenéis que pensar además que en la mayoría de los países europeos la principal manufactura es el automóvil, y en el caso de España también lo es. El turismo que en España genera algo así como el 11,5% del PIB y ocupa el 12% de la población. Pues en el sector del turismo se ha incrementado la estacionalidad, los contratos, digamos, de poca calidad. Y en general hay un problema gordo con el turismo debido a que, bueno, pues no deja de ser un gasto discrecional. Ahora vemos en las noticias que nos están diciendo que aumentó el número de visitantes extranjeros que vienen a nuestro país, al mismo tiempo que disminuyen el turismo interior.
Entonces, al final la cosa queda bastante balanceada, pero venimos de una situación de haber sufrido un descenso muy fuerte en los ingresos del turismo en general, que está afectando mucho al sector y que no es de esperar que se recupere en los próximos años. En la agricultura se utiliza muchísimo petróleo y muchísimos combustibles fósiles, no solo para accionar la maquinaria, sino, por ejemplo, los pesticidas que se utilizan para hacer los cultivos industriales, para producir fertilizantes se utiliza también mucho gas natural, y todo esto evidentemente tiende a repercutir en un encarecimiento. Mis suegros de Pallés, y siempre explicaba, bueno, últimamente me explicaba que algún vecino suyo ahora ya no se da cuenta cultivar el grano porque gastan más combustible para el cultivo y luego cosecharlo que lo que luego le van a pagar por el grano. Entonces, incluyendo la subvención que da Europa. O sea, que fijaos a qué extremos estamos llegando. Tenéis que pensar además que se consume una gran cantidad de combustibles para mantener el sistema de agricultura industrial de los países occidentales, hasta el punto de que se estima que por cada caloría que llega al plato de un occidental medio se han consumido 10 calorías de combustibles fósiles. Literalmente estamos comiendo combustibles fósiles. Hemos incrementado muchísimo la productividad de la tierra a fuerza de inyectarle grandes cantidades de energía. La pesca es una actividad que requiere cantidades muy importantes de combustible, sobre todo ahora que hemos depredado y hemos aniquilado la mayoría de los caladeros, entonces va quedando pocas pesquerías, hay que recorrer más distancias, hay que hacer mayor esfuerzo para la pesca y esto consume cada vez más energía. Tenemos algo que es muy importante, que es, si esto quiere pasar, y ahora parece que no quiere. Bueno, ahora, el agua. Tenemos que consumir, en ciudades muy grandes, como por ejemplo Madrid y su urbanización, se consumen enormes cantidades de energía para el transporte y la potabilización del agua y luego para el tratamiento de las aguas residuales. Cosas que se tienen que hacer porque de otra manera tendrías un montón de enfermedades ahora olvidadas, transmisibles, como por ejemplo el cólera, la malaria, las fiebres tifoideas, que sobre todo la transmisión fundamental pues es el agua, y que no nos acordamos de las epidemias que hubo en el siglo XIX, pero que podrían volverse a reproducir. Y por último, evidentemente hay un impacto en el sector de la salud, en el sector sanitario, un sector cada vez más estresado, en parte pues por los recortes, en parte pues por el encarecimiento de sus materias primas, por el incremento de enfermedades, en algunos casos estrés, o enfermedades evitables asociadas justamente al decaimiento en general de la calidad del tratamiento del agua, de los alimentos, etc. En un tercer nivel de impacto, ya la gente dice, bueno, pero ¿y qué más podría llegar a afectar todo esto que estamos hablando? Pues evidentemente hay un problema con el Estado. Esta transparencia es la misma que llevo utilizando desde el año 2009, cuando hice esta presentación por primera vez a mis compañeros, y os decía, el Estado, evidentemente, en una situación de crisis económica agravada, es que era en el año 2009, en el año 2009 la gente decía, bueno, el año que viene ya empieza la recuperación. Ahora ya nadie se lo cree, por supuesto. También lo dicen ahora, estamos empezando la recuperación, sabéis hoy, ¿no? Pero ya la poca gente se lo cree. Bueno, yo decía, pues el Estado con menores ingresos, evidentemente en un momento determinado tendrá que abandonar algunos sectores a su suerte, cosa que por desgracia sabemos que está pasando, no puede pagar no quiere pagar todos los subsidios sociales, está desmantelando servicios sociales, cada vez hay más parados, sin ningún tipo de prestación ni nada. Y yo les decía a mis compañeros, e incluso a los funcionarios, digo, nos congelarán el sueldo. Y la gente dice, es un exagerado. Digo, pues yo era optimista porque encima nos lo han bajado. O sea, lo tenemos congelado, por supuesto, y además nos lo han bajado. Bueno, pues evidentemente el Estado cada vez invierte menos y encima lo poco que invierte lo invierte en los bancos porque, como ya sabéis, inyecta muchísimo dinero para mantener un sistema bancario que simplemente es inviable. Hay un problema, puede haber un problema al final de orden social, ¿no? En España pues hay un 26% de paro, como sabéis. Ha ido oscilando en el último año, pues estamos alrededor de un 26% de tasa de paro y seguramente no sube más por la inmigración. Pero evidentemente con estas tasas de paro muy continuadas puede acabar habiendo problemas de orden social. Esto yo lo decía en el año 2009, ¿no? Pues creo que todos nos pueden venir a la mente diversas situaciones que han ido pasando estos últimos años y que eventualmente pueden acabar degenerando en un conflicto de mucha mayor escala y magnitud. Y por último, evidentemente, pues hay un impacto en los hogares. Los hogares, la mayoría de los hogares, no sé cómo será vuestra vida del día a día, pero pues cada vez hay más incertidumbre si no mantendrá el trabajo, si no mantendrá el sueldo, hay hipotecas, la factura de la luz sube, las facturas en general todas ellas van subiendo, pues cada vez hay una mayor presión sobre la economía familiar y una tendencia a retracción en el consumo. La gente tiene tendencia a consumir menos porque no sabe cuáles serán sus situaciones económicas en el futuro y esto retroalimenta toda la crisis. Para entender un poco lo que ahora explicaré,
para entender un poco el problema con la energía, más que la rentabilidad económica, que evidentemente es importante, hay que entender primero cuál es la rentabilidad energética. Para saber si una fuente de energía sale a cuenta o no, en vez de expresarlo con una referencia móvil, como son los euros y los dólares, que van cambiando con el tiempo y por razones bastante espurias, la primera cosa que nos tenemos que plantear es si una fuente de energía tiene sentido desde el punto de vista realmente energético, si se gana energía con ella y si se gana la suficiente energía como para poder mantener una sociedad compleja. Porque si eso no pasa ya, no tiene sentido que sigamos discutiendo, no es un problema de poner más dólares y demás, no te vas a ir a cuenta económicamente. Y justamente esto es lo que expresa el concepto bastante elusivo para algunos economistas de tasa de retorno energético, que básicamente es la rentabilidad energética en la fuente, ¿no? Y tenemos que entender que para conseguir energía, con cualquier fuente, se tiene que invertir energía. Si yo hago un pozo de petróleo, pues tengo que primero encontrarlo con unos sondeos, después tendré que perforar. Ahora, pues típicamente de cada 5 agujeros que yo hago para extraer petróleo, 4 me salen secos, y esto claro tiene un coste igualmente, energético, y luego pues tengo que construir el pozo en sí mismo, las conducciones, transportarlo, refinarlo, todo esto tiene un gran consumo energético que tengo que contabilizar, tengo que hacer el balance. Si yo hago una placa solar, pues primero tendré que fundir el silicio, que tengo que fundirlo a altas temperaturas, tendré que construir pues el armazón de aluminio, tendré que poner el acetato, tendré que hacer el cableado, tendré que instalarlo, tendré que hacer una serie de obras, si quiero montar un huerto solar, necesitaré inversores, transformadores, necesitaré toda una serie de instalaciones que consumen también energía y tendré que ver al final si la cosa me ha salido a cuenta o no. Para una fuente de energía cualquiera, la tasa de retorno energético no es más que la división entre la energía que produce durante toda su vida dividido por la energía que ha consumido durante toda su vida, ¿vale? Es este balance. Yo quiero saber cómo se relaciona lo que yo he producido con lo que yo he consumido durante toda la vida útil de esta fuente. Si yo tengo que mi tasa de retorno energético es menor que 1, es decir, que la energía que produzco es menor que la energía que consumo, eso no es una fuente de energía. Si las cuentas no salen energéticamente, es decir, produces menos de lo que consumes, no pueden salir económicamente. Es que te hubiera salido más a cuenta coger la energía que ibas a consumir aquí y venderla directamente para cualquier otra cosa. Porque aquí estás perdiendo energía. Si pierdes energía, por fuerza pierdes dinero. Lo que pasa es que en algunos casos interesa hacer esto, interesa perder energía, pero no como fuente, sino para hacer algo con un valor añadido. Por ejemplo, electricidad. La electricidad no es una fuente de energía. Nosotros producimos electricidad en alguna central en la que consumimos algún combustible, pues gas, o petróleo, o uranio, o bien aprovechamos con un sistema renovable, aprovechamos la energía que nos da el viento o nos da el sol para producir electricidad. Pero no hay minas de electricidad en el mundo. Y en el proceso de conversión, por ejemplo, en un molino eólico se aprovecha solo el 25% de la energía que viene del viento. Por ejemplo, una placa fotovoltaica pues se aprovecha en media entre el 10 y el 15% de la energía que nos da el sol. Bueno, pero esto igualmente nos interesa. Nos interesa ¿por qué? Porque tenemos electricidad que nos permite hacer muchas cosas. El hidrógeno es un ejemplo, otro ejemplo de vector energético. No es una fuente de energía, no hay minas de hidrógeno en el mundo, pero nos puede interesar producir hidrógeno con una pérdida, que siempre es grande, del orden del 50%, a través de otra fuente, para almacenar esta energía. No podemos almacenarla toda, perdemos una parte, pero podemos retener algo para un uso posterior. Si tenemos una tasa de retorno energético que es superior a 1, pero igualmente es pequeña, no es mucho más grande que 1, esta fuente de energía podría no ser rentable en términos económicos, en este caso. Y ahora pondré un ejemplo que no está puesto al azar. Si yo tengo una fuente de energía con una tasa de retorno energético de 2 y una vida útil de 20 años, esto daría una rentabilidad del 3,5% anual en términos energéticos. Lo cual quiere decir que la rentabilidad económica tiene que ser inferior a esta porque tienes otros gastos que no son los meramente energéticos, gastos financieros y demás, pues será del 3% o del 2,5% o del 2%. Esto es muy difícil de venderle a un inversor. Si tú vas a un inversor y le dices, mira, te propongo un negocio que tienes que invertir durante 20 años con una rentabilidad del 2%, pues es que ni verás la patada que te dan en el culo, lo rápido que iba. Esto no es un proyecto empresarialmente atractivo con los estándares que tenemos hoy en día. Y esto también es un problema importante, es decir, algunas fuentes de energía que se postulan no son rentables económicamente y por eso no se invierte en ellas. Y una cosa que se sabe, con diversos estudios que se han hecho de sociedades anteriores a la nuestra, es que típicamente una sociedad estructurada, incluso desde los cazadores-recolectores, las primeras sociedades del Neolítico, agrícolas, las sociedades medievales, las sociedades modernas, que utilizaban fuentes de energía cada vez más complejas, al principio solamente la propia fuerza muscular, luego pues la energía que daban las plantas, animales de tiro, luego leña, luego carbón. Típicamente la tasa de retorno energética media de sus fuentes se sitúa alrededor de 10. Tiene que ser bastante elevada.
Tenéis que pensar que la energía solamente es un instrumento, es una cosa que queremos para hacer cosas después. Tenemos que ganar mucha energía en un primer momento para luego poder, por ejemplo, mantener a nuestros hijos, o mantener a la gente mayor, o construir una iglesia, o un hospital, o una carretera, y poderlo mantener. Todo eso consume energía. Si no ganas mucha energía en un primer momento, no podrás hacer todas estas actividades y tendrás que empezar a sacrificar algunas. Y lo que se ve es que las sociedades históricamente han tenido TREs bastante elevadas, de orden de 10. Al final, es la TRE de la explotación que va del petróleo, que va decayendo con el tiempo. El hecho de que la TRE cada vez es peor, pues lo que va pasando a medida que las explotaciones se hacen más viejas, el rendimiento que nos dan es peor. Tenemos que invertir más energía, tenemos que forzar los pozos, tenemos que hacer un nuevo pozo, inyectar gas o lo que sea. Esto hace que el rendimiento energético decline y decline rápidamente. Y encima, además, los nuevos modelos de explotación de petróleo que estamos proponiendo tienen TREs cada vez menores. Y esto nos puede llevar a una situación bastante dramática, que es la que ejemplifica esta curva, en la que vemos la línea sombreada sería pues cómo se esperaría que evolucione la producción total de petróleo. Y la curva gris es cómo esperamos que evolucione la energía neta que nos deja el petróleo, es decir, descontando lo que nos da la TRE, descontando la energía que necesitamos invertir para producir petróleo. No sé si sabéis que en Arabia Saudita el consumo de petróleo per cápita está subiendo de una manera brutal. Ya están superando los consumos per cápita de Alemania. Y eso es porque su industria está consumiendo cada vez más petróleo para explotar esos yacimientos que cada vez son más viejos. Con lo cual, al final, el rendimiento está siendo cada vez peor. La energía neta, el petróleo que nos llega neto de Arabia Saudita, cada vez más pequeño. Nos podemos encontrar en una situación muy dramática. Mucho peor de lo que ilustran las gráficas de volumen como la que yo enseñaba al principio de la charla. Estoy sobreextendiendo. Vale, me queda un buen trozo de la charla. Como la mitad, ¿eh? No. Bueno, esto intentaré pasar un poco más rápido. Supongo que habéis oído hablar del fracking. El fracking es el nuevo milagro, ¿no? Habéis visto al ministro Soria defendiendo en Europa que esto es lo que nos va a salvar a todos, ¿no? Yo quisiera poner un poco en contexto. El fracking es el último de un sucedáneo del petróleo que se está postulando ahora mismo, que su camino a ninguna parte, además es el peor porque ya hemos ido agotando los que había mejores antes. Hace 10 años, cuando se empezó a identificar que había un problema con el petróleo, la gran esperanza eran lo que se llamaban los biocombustibles, aunque el nombre más apropiado sería agrocombustibles. O sea, combustibles que provienen de la explotación a gran escala de la agricultura industrial para producir pues algo que se parezca a petróleo, biodiesel, que se dice, que es agrodiesel, o pues etanol, que se añade a la gasolina. Si uno mira desde el punto de vista del balance energético, ¿qué TREs tienen? Tenemos aceite de palma, que está alrededor de 9, pero eso con la palma pues virgen antes de que se empezase a explotar industrialmente, ahora está bajando en picado. Y este es el mejor. Todos los demás tienen TREs mucho peores. Por ejemplo, el aceite de soja tiene una TRE de entre 1 y 3. La caña de azúcar pues está cerca de 2. Y el maíz está alrededor de 1 o menos, según diversos estudios. En definitiva, estas fuentes de energía no tiene sentido explotarlas. Tienen rendimientos energéticos muy bajos y por tanto sus rendimientos económicos tienen que ser forzosamente muy bajos o nulos o negativos, incluso. Como el caso del etanol de maíz. Aún así, el 43% de todo el maíz que se coge en los Estados Unidos se dedica a hacer etanol de maíz. Porque lo manda la ley, una parte tiene que ser biocombustible, agrocombustible, perdón, y además porque hay subvenciones para hacerlo. Que en el caso de España las han quitado, pero aún así sigue siendo obligatorio ponerlo. Además, como he dicho, un barril de agrocombustibles tiene solamente el 70% del poder calorífico de un barril de petróleo, con lo cual cuando tú lo sumas en volumen, te estás engañando porque no estás aportando tanta energía. Y además, como se utiliza petróleo en el laboratorio agrícola, se utiliza mucho petróleo en el laboratorio agrícola, al final está haciendo un efecto doble contabilidad. Es decir, tú miras toda la curva de producción de petróleo, incluyes el petróleo total, que una parte lo pones en el tractor para producir agrocombustible, a lo mejor sin ganancia. Entonces estás contando dos veces. Si aterres uno, es decir, que tienes la misma energía producida con el tractor y cosechador y demás que la que has consumido, te encuentras que en el fondo estás contando el mismo barril dos veces. Pero eso sí, estás retirando alimento del mercado mundial de alimentos. Los agrocombustibles representaban en el año 2011 1 millón de barriles diarios, ahora ya estamos casi en los 2. Y en ese año el 6,5% de todo el grano cereal y el 8% de todos los aceites vegetales que se recolectaban en el mundo se destinaban a agrocombustibles. Si quisiéramos producir solamente con biocombustibles, con agrocombustibles, perdón, los 90 millones de barriles diarios, si destináramos todo lo que se cultiva a producir agrocombustibles,
produciríamos solamente 15 millones de barriles diarios, la sexta parte de todo el petróleo que se consume en el mundo, pero además es que no nos quedaría nada para comer, ni a nosotros ni a nuestro ganado. Y como digo, pues tenemos un problema, un drama, porque en este momento se destina una cantidad absolutamente increíble e ingente de grano para producción de biocombustible, afectando al mercado de los alimentos, y además hay otros efectos indirectos, como por ejemplo pues, el hecho de que las plantaciones de palma pues, están desplazando a plantaciones que antes daban de comer a la gente. Bueno, esto es lo que pasaba hace 10 años. Ya se ha visto que por aquí no se llega muy lejos. Hace 5 años la gran esperanza eran el crudo extrapesado y fundamentalmente lo que se llama las arenas asfálticas de Canadá y también el petróleo ultrapesado que se saca de la franja del Orinoco en Venezuela, aunque allí, bueno, como hay menos infraestructura cuesta más, se extrae, pero se extrae en bastante menor cantidad que aquí. Las arenas asfálticas del Canadá, pues se trata de petróleo que se forma a una profundidad adecuada, pero bueno, pues emerge a la superficie, se evapora la parte volátil, queda una especie de brea, de mierdecilla, mezclada con arena, y esto es lo que queremos aprovechar. Bueno, el impacto ambiental de esto es monstruoso. Si alguna vez tenéis oportunidad de ir a mirar la zona de Tabasca en Canadá con el Google Maps y fliparéis. La explotación de las arenas asfálticas del Canadá es lo que llevó a Canadá a romper el protocolo de Kioto hace unos años, porque claro, aumentaron muchísimo su producción de CO2. Las reservas más grandes, como he dicho, están en Canadá y en Venezuela. Y pues este bitumen es muy viscoso, está formado por cadenas de muchos carbonos. La primera cosa que tienes que hacer es intentar que fluya, porque esto no fluye. Esto es como la brea que se queda pegada ahí en los barcos y tal. Esto que te metes en la playa y sabes con una mancha ahí asquerosa, un pegote que te cuesta sacar, es básicamente esto, es un bitumen, ¿vale? Y esto lo primero que tienes que hacer es calentarlo para que pueda fluir. Y la segunda cosa que tienes que hacer es hidrogenarlo, poner más hidrógenos para que se parezca a los hidrocarburos que quemamos en nuestros coches. Se trata, por tanto, de un petróleo sintético, que requiere otras materias para su elaboración. Las dos materias que requiere fundamentalmente, aparte de la energía, necesitas tener una gran extensión de tierra y además necesitas agua y gas natural en grandes cantidades. Cada barril de petróleo sintético requiere 4,5 barriles de agua, o sea que imaginaos el consumo de agua que tiene esto, y 2 barriles de gas natural. Solo por los 2 barriles de gas natural ya podemos decir, mirando el contenido energético, que la TRE de este invento es menor que 4. Mirando pues cuál es el contenido energético de un barril de petróleo sintético de arena asfáltica y la energía que tienen los barriles de gas, ya sabemos que la TRE está por debajo de 4. Aún así se dice que es un agujero rentable, no lo es. Lo que pasa es que, bueno, pues para mantener la ilusión de que la producción de petróleo aumenta, el petróleo convencional, el gas convencional, está subvencionando que se produzca este petróleo adicional, disminuyendo la TRE del conjunto, con lo cual alargamos la agonía del sistema, pudiendo provocar una caída más abrupta. La producción de petróleo sintético canadiense de arenas asfálticas era en el año 2011 de 1,5 millones de barriles diarios, y esto, si uno lo quisiera extrapolar, esto equivale a un consumo de 1 hectómetro cúbico de agua cada día, y si uno quisiera producir pues el equivalente a lo que se consume hoy en día, que son 90 millones de barriles diarios, se necesitarían unos 60 hectómetros cúbicos de agua al día, ¿no? La presa de Tabasca, que es la que está más cerca, contiene 37 hectómetros cúbicos, o sea que es que no daría ni para medio día, ¿no? Entonces, suponiendo que hubiera gas natural, que tampoco lo hay, suficiente energía, que está haciendo más centrales nucleares para tener energía para intentar que eso fluya, es que habría un problema con el agua. Necesitan cantidades ingentísimas de agua que evidentemente no están disponibles. Con lo cual, esto ya saben que de los 2 millones de barriles diarios que está ahora tampoco va a pasar, y como un recuerdo, pues estamos consumiendo 90, o sea que tenemos un problema gordo con esto. Hace 2 años la gran esperanza era el petróleo de alta mar y de las zonas árticas. Sabéis que hay muchísimo petróleo en el Ártico y están esperando a que... Esto del cambio climático al final no lo creemos porque mira, se despeja el Ártico y podemos sacar el petróleo de allí. Bueno, pues tampoco, porque estamos hablando de un petróleo que cuesta muchísimo, muchísimo de extraer. En aguas profundas trabajas con presiones y temperaturas muy elevadas que pueden hacer que te reviente la plataforma, como pasó en el Golfo de México hace un par de años, ¿os acordaréis? Y luego en el caso de las zonas árticas, pues tienes una lucha continua contra los icebergs, ¿no? Aquí tienes este barquito con su chorro de agua caliente intentando parar pues una mole para evitar que choque, por ejemplo, contra la plataforma Hibernia, que es la única que se explota dentro del Círculo Polar, que es una plataforma gigantesca que tiene capacidad para meter 1 millón de barriles ahí dentro. Pero claro, tiene que luchar contra esto. Y como ya sabéis, está aquella explosión de la punta del iceberg, ¿no? Tú estás fundiendo la superficie y bueno, pues va emergiendo más masa.
4/5 partes de la masa del iceberg que está debajo del agua, y claro, intentar parar esto es complicado. Intentar pensar que podemos explotar el petróleo de zonas árticas a un rendimiento adecuado es completamente ilusorio. La TRE se va a situar entre los vientos tan intensos que soplan, también que 6 meses al año y es de noche, no lo olvidéis. Y los icebergs, pues las posibilidades de explotarlos son muy remotas, y esto cada vez la industria es más consciente de ello. Y ahora la gran esperanza es el fracking, por supuesto. Estamos hablando de hidrocarburos de rocas no porosas. O sea, normalmente los hidrocarburos que explotamos están en rocas que son como unas esponjas, tú pinchas y aquello empieza a fluir y sale a la superficie. Aquí estamos hablando de rocas que no fluye, entonces tienes que fracturarlas y crear una porosidad artificial para que el petróleo pueda salir. Hay varios tipos de recursos que se explotan, que se podrían explotar. Uno de ellos que se llaman los esquistos o pizarras bituminosas. Aquí sí que no hay ninguna posibilidad de explotarlo por fracking, esto hay que sacarlo a mano, con TREs penosas. Esto de hecho ni se plantea. Está el gas de esquisto que se dice, que no es el gas de esquisto, que es el gas de roca poco porosa en realidad, que diversos estudios apuntan que tiene una TRE de entre 2 y 3, con lo cual no es energéticamente rentable explotarlo y no debería ser económicamente rentable explotarlo, a pesar de que hay muchas personas haciendo propaganda de lo bueno que es, ¿no? Y por último hay lo que se llama el petróleo de roca compacta, el tight oil, que de esto en España no hay, de esto hay mucho menos que de lo otro. O sea, de pizarras bituminosas o esquistos bituminosos hay por todo el mundo mucho, pero esto lo digo, hay que estar a la mano y no es rentable. De recursos de shale gas, ¿no?, de gas de roca compacta, hay mucho, pero hay menos que de lo otro, ¿vale? Y aquí en España sí que hay, ¿vale? Pero esto, como digo, no es rentable, ya lo explicaré un poco más de detalle. Y de petróleo de roca compacta hay muy poquito. Identificados hay, pues, sobre todo en Estados Unidos, algo en China, y aquí que yo sepa en España no hay ningún sitio que se haya identificado, y en Europa creo que tampoco, ¿vale? Y este sí que es el que llega a ser rentable por poco, y en tanto que se explotan los sitios mejores, los sweet spots, ¿vale? Que eso también declinará rápido. Tenéis que tener en cuenta que un pozo que se explota mediante la técnica de fracking, que como supongo que más o menos sabéis, consiste en hacer un pozo vertical y luego extiendes un brazo en horizontal durante 1 kilómetro o 2 y vas fracturando la roca, inyectando agua y arena a presión y productos químicos para que se desenganche el hidrocarburo y lo puedas absorber, ¿vale? Estos pozos decaen muy deprisa, decaen muy deprisa. Entonces, lo típico es que decaigan más de un 60% el primer año. Es decir, tú produces algo el primer año y el segundo año ya es un 60% menos o todavía menos. Decaen a toda velocidad. Un pozo de fracking, de gas de fracking, típicamente produce en toda su vida lo que un pozo de gas convencional produce en Rusia en un mes, para que os hagáis una idea. Porque ese es el tema, si tiene una productividad muy baja, decaen muy deprisa, y lo que suele pasar es que en 5 años más del 80% de los pozos ya han producido más del 90% de lo que se va a extraer de ellos. O sea que encima además es una industria que dura muy poco tiempo. Pero eso sí, requiere una gran plataforma logística, porque como no se construyen ni oleoductos ni gasoductos, porque para lo que va a durar no merece la pena, todo se transporta con un camión. Si vosotros veis el tráfico que hay ahora en las llanuras de Dakota del Norte, es impresionante, carreteras comarcales destrozadas por un flujo continuo de camiones que no se detiene durante todo el día y toda la noche. El coste es muy elevado porque necesitas hacer una perforación masiva para mantener la ilusión de que esto va aumentando y que esto es un boom y que en Estados Unidos vamos a ir fantásticamente bien. Requiere un esfuerzo logístico impresionante y además los precios del gas son muy bajos porque como hay una crisis económica y el petróleo ha arrastrado de más, pues no se consigue hacer rentabilidad con esta explotación. ¿Qué límites tiene esto? Pues el fracking requiere grandes cantidades de agua. Esto crea muchos problemas porque una parte importante del agua vuelve a la superficie y tienes que hacer algo con ella, pero es un agua que ya está contaminada, es agua de desecho. ¿Qué hacemos con ella? La tiramos al mar, cuando nadie mire. La ponemos en una mina, pero puede filtrar. Muchas veces lo que se hace es reinyectarla en un pozo que se tiene al lado y entonces se desencadenan terremotos. Esto es verdad, esto se sabe. O sea, hay muchos problemas con las aguas de desecho. Puedes lubrificar los estratos y puedes causar sismos de cierta importancia, sobre todo si inyectas mucha agua. Pero es que además la productividad del shale gas, a pesar de que se está diciendo que es tan maravilloso, esto que es el ministro y demás, pues resulta que en Estados Unidos, que es donde hay el gran boom del gas y que esto está maravilloso, resulta que las dos formaciones más importantes, que son la de Haynesville y la de Barnett, ya están bajando. Que son estas dos franjas ahí abajo, la de color lila y la de color así verde amarillento.
Pues ya están cayendo, desde el año 2011. Están cayendo suavemente, pero ya están cayendo. No han durado mucho, empezaron en el año 2000 más o menos y han llegado ya a su máximo y ahora ya está empezando a declinar. Y la producción conjunta de los Estados Unidos depende de lo que haga la franja de Marcellus, que es la que está arriba, que probablemente empezará a declinar en un par de años. Y por lo que se refiere al petróleo, este que sí que es rentable, pero poquito, el petróleo de roca compacta, que esto, como digo, de momento solo se ha identificado en Estados Unidos y en China, son recursos muy pequeñitos. Pues bueno, se espera que llegue a su máximo pues el año que viene o de aquí 3 años, como mucho. Y producirá, pues a lo mejor, del orden de 1 millón y pico de barriles diarios, frente a los 18 que consumen los Estados Unidos. O sea que los Estados Unidos no van a ser independientes energéticamente gracias a esto tampoco. Entonces, esto que estoy diciendo yo contradice un poco lo que se ve en los medios de comunicación, que si el fracking es el gran salvador energético, que si los Estados Unidos ya son independientes energéticamente y no sé qué. ¿Es esto verdad? Bueno, esto es una estafa. El tema del fracking, o sea, así como las otras cosas que he planteado antes se planteaban como verdaderas fuentes sustitutivas y después nos hemos encontrado con sus límites, el fracking es directamente una estafa. Pero es que se sabe que es una estafa, ¿no? Por ejemplo, se ha dicho que según la Agencia Internacional de la Energía, los Estados Unidos serán independientes energéticamente en 2035 gracias al petróleo este que se extrae con fracking. No al gas, sino al petróleo. No, esto es mentira. Si tú vas al informe de la Agencia Internacional de la Energía que habla de este tema, ellos dicen, ¿cómo evolucionarán las importaciones de petróleo de los Estados Unidos durante los próximos 25 años? Y dicen, bueno, van a evolucionar así. Esto es lo que ellos esperan que se reduzcan sus importaciones netas. Del nivel actual, que es 9,5 millones de barriles, pues va a bajar a que necesitan importar 3,5 millones. Primero, van a seguir necesitando importar 3,5 millones de barriles. Primera noticia, no van a ser autosuficientes en cuanto a petróleo. ¿Vale? Segundo, si tú miras aquí lo que ellos consideran que va a venir del fracking, es esta franja lila, que está sobreestimada, ¿eh? Ellos exageran mucho, y ya esto es el informe del año 2012. El informe del año 2013 ya modera un poco el optimismo, ya dice que esto va a ser un poco más pequeño. Ya supongo que este año todavía será más pequeño. Y es esta franja lila de aquí, que se ensancha y luego se recula bastante, se recula bastante. O sea que tampoco esperan que el fracking a la larga aporte mucho. Aportará durante unos años, pero llegará a 2 o 3 millones, pero al final del ciclo pues estará en 1 millón o menos todavía. Y yo digo, está muy exagerado. Hay una franja pequeñita que casi no se ve, que es el uso del gas natural en transporte. Tampoco creen ellos que haya gran cosa por aquí. Oye, tenemos los biocombustibles que aportan un poquitín, pero acaba siendo parecido al fracking al final del periodo, porque ellos esperan que vengan los agrocombustibles, pero salta a la vista que la franja más gorda es la amarilla de arriba. Esto es lo que explica la mayoría del descenso de las importaciones de petróleo según la Agencia Internacional de la Energía en los Estados Unidos en los próximos años, que es lo que eufemísticamente denominan eficiencia del lado de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? No, que consumiremos menos petróleo, porque lo consumiremos más eficientemente. Esto es mentira, esto más se sabe. No hay ningún caso en ningún país en el mundo que haya conseguido tener crecimiento económico disminuyendo su consumo de petróleo. Esto no pasa nunca, no ha pasado nunca. Y cuando uno hace una afirmación extraordinaria, pues tiene que dar pruebas extraordinarias de la misma. Básicamente están diciendo que, claro, los Estados Unidos van a necesitar menos petróleo porque van a consumir menos. Bueno, está claro, oye, y si dejan de consumir, se cargan todo el consumo interior, oye, pueden exportar y todo. Es un discurso bastante diferente del que se está haciendo en algunos medios de comunicación. Es un negocio fabuloso. Bueno, pues aquí tenemos estos dos señores. El de arriba se llama Rex Tillerson, consejero delegado de ExxonMobil, ¿no? Una de las pocas grandes que se han metido en el negocio del fracking. Y este señor, declaraciones a The New York Times, no la hoja parroquial de mi pueblo, The New York Times, 19 de agosto del 2012. En el negocio del fracking, del gas de fracking, que estaba hablando, hemos perdido todos hasta la camisa. Peter Bosser, consejero delegado de Shell, el 6 de octubre, cuando se acaba de retirar, él dice, a Financial Times, dice, el año pasado, de lo que más me arrepiento es de las inversiones en fracking. ¿Vale? Bueno. Este es el gran negocio. Si queréis saber más, podéis encontrar muchísima información en una página web que se llama salebubble.org, la burbuja del shale.org. Esto que veis aquí es un mapa que ha compilado un geólogo canadiense, que el tío se ha mirado las 63.000 explotaciones que había hasta el año 2012 de gas de fracking y de petróleo de fracking, mirando sus ritmos de decaimiento y demás. Este señor ha calculado que solo el año 2012 la industria ha perdido 13.000 millones de dólares. Pero el año 2012 fue bueno, porque los años 2010 y 2011 perdían 10.000 millones al trimestre. Básicamente lo que ha hecho esta gente es drilling for dollars, que han estado perforando para sacar dólares, han iniciado una gran burbuja
financiera, como explica en un informe que podéis acceder en la misma página web, que lo hizo Energy Policy Forum, lo hizo Deborah Rogers, que es una analista energética con muchos años de experiencia, y como pone ahí, literalmente el fracking no es más que una burbuja financiera orquestada por Wall Street. Había que crear una oportunidad de negocio y nosotros la hemos creado. ¿Qué pasa? Pues ya está. ¿Queréis saber más? Está este informe en castellano, para los que no leáis inglés. Se llama Perfora, chico, perfora. Se ha traducido con el voluntarismo de muchas buenas personas que hay en este país. A gente de mi asociación colaboró en la revisión de la traducción. Y bueno, pues si buscáis, es muy fácil de encontrar por internet, pero si alguien tiene dudas, pues yo le puedo pasar el enlace. Pero vamos, si buscáis simplemente Perfora, chico, perfora por David Hughes, no encontráis sin demasiados problemas y ahí podéis documentaros ampliamente sobre el tema. Bueno, por acabar, que ya me he extendido mucho, el estado de la energía. ¿Cuál es la situación de las fuentes de energía no renovables? Por resumir, hemos visto que en el caso del petróleo, la producción de petróleo crudo llegó a su máximo en el año 2005 y si consideramos todos los líquidos del petróleo, si no se produce un cambio de tendencia, puede ser tan pronto como el año que viene. Y todo indica que vamos hacia allí. Y esto en volumen, Si ahora contamos energía, pues es para ver. En energía hemos visto que parece que estamos disminuyendo desde el año 2010. En este momento el petróleo representa, contando con todos los océanos, el 33,1% de toda la energía primaria. Bueno, en este momento no. Estos son los datos del BP Annual Review del año 2011. Lo tengo que actualizar. El carbón, que es la segunda fuente energética en importancia del mundo y pronto va a ser la primera. El combustible del futuro es el combustible del pasado. Porque el carbón tiene la ventaja de que es posible alargar su agonía, como veis en la curva que está pintada aquí a la derecha, que es una proyección sobre cómo se espera que evolucione su producción, a ser material de mina y, si es necesario, explotándolo con seres humanos, en condiciones, digamos, de infradotación económica, pues uno puede alargar la agonía, su crecimiento relativamente lento. En todo caso, se espera que el cenit de producción energética del carbón, no en volumen, en energía, porque ahí de nuevo también hay una controversia en qué volumen se extrae y cuánta energía tiene, se espera hacia el año 2020. Si miramos el gas natural, como digo, representa el 30,3% de la energía primaria que se consume en el mundo. 33, 30... El cenit del gas natural, incluyendo el shale gas y demás, se espera hacia el 2020 también. Y ahora mismo representa el 23,7% de toda la energía primaria mundial. Y en cuanto al uranio, el uranio pasa una cosa muy curiosa, pero si queréis os lo comento después. Se espera que su cenit también sea antes del 2020. De hecho, podría ser tan pronto como el año que viene. De hecho, en el uranio están pasando muchas cosas poco agradables, que si queréis luego las comentaremos. Y representa ahora mismo, representa el año 2011, el 4,9% de todo el consumo de energía primaria del mundo. Si lo sumáis, os encontráis que se espera que el cenit conjunto de la energía aportada por los 4 combustibles no renovables fundamentales sea hacia el año 2018 y representan ahora mismo el 92% de toda la energía primaria que se consume en el mundo, de toda ella. Con lo cual el problema es grave. ¿Cuál es la situación de las energías renovables? Aquí seguramente me tendría que haber extendido mucho más, pero creo que la charla se ha hecho más larga de lo que yo quería. Sí que luego podemos comentar más las preguntas. En cuanto a la energía hidráulica, es la principal fuente de energía renovable para la producción industrial. Está el tema de la biomasa, pero eso es más difícil de contabilizar. Es decir, la biomasa es la leña que recoge un campesino para calentarse. Esto pues, es más difícil de estimar. Se supone que es una fracción muy significativa de la energía que se consume en el mundo. Algunos autores dicen que un 5 o un 6% de la energía que se consume en el mundo. Pero bueno, yo no estoy contabilizando estas estadísticas. La hidráulica está muy explotada, tiene poco potencial adicional en los países occidentales. Incluso contando con los proyectos de micro y mini hidráulica, se puede incrementar quizá un 10 o un 20% adicional en Europa. A nivel del mundo, podría llegar a duplicar su potencial actual, que es bastante, aunque requiere mucha energía para su construcción, la construcción de las presas. Representa ahora mismo el 6,4% de toda la energía primaria mundial. En cuanto a la eólica tiene una buena TRE, pero con combustibles fósiles, es decir, si tú puedes sembrar combustibles fósiles para construir un mástil de 80 metros, esto en un aerogenerador pequeño, con hélices de 40 metros, que requiere grúas, etc., pues consigue una TRE que puede estar, a decir algunos estudios, alrededor de 20, aunque otros estudios estiman que es inferior, que esto es decente. El mayor problema que hay ahora mismo con la eólica es que tiene un potencial limitado a escala mundial.
Hay un estudio del año 2011 que hizo un grupo de la Universidad de Valladolid, con Carlos de Castro y Margarita Mediavilla, en la que ellos estimaban que mirando, claro, cuando tú estás hablando de poner millones de aerogeneradores, estos aerogeneradores interfieren unos con otros. Si yo empiezo a quitar energía de aquí, pues puede afectar. Necesito saber cuánta energía hay en todo lo que es la capa límite, que es los primeros, en este caso, los primeros 200 metros desde la superficie en el planeta. Mirando cuánta energía hay en esta capa límite, cuánta potencia se está disipando, cuánta potencia uno puede llegar a captar de manera más o menos continua, ellos con una serie de consideraciones llegan a estimar que sería del orden de 1 teravatio a nivel de todo el planeta, ¿vale? 1 teravatio de potencia media, equivalente a toda la energía que se produciría. Si nosotros expresamos la energía que consumimos en el planeta Tierra, que es del orden de 570 exajulios en un año, lo expresamos en términos de una potencia media equivalente, ¿no? Una máquina que a potencia constante consumirá la misma energía, nos sale que es de 18 teravatios. Es decir, que lo que se puede esperar sacar de la eólica, en el mejor de los casos, hay algunas estimaciones un poco mejores, pero todo está en este orden de magnitud, pues es aproximadamente un 18avo de todo lo que se está consumiendo hoy en día. Si hablamos de la fotovoltaica, aquí los problemas se multiplican. Hay también un estudio del mismo grupo sobre cuál es su potencial y que estiman que en este caso sería de 4,5 teravatios, ¿vale? De nuevo, lejos de los 18, incluso combinada con las otras, costaría llegar a estos 18, no vamos a llegar a estos 18 teravatios que se están consumiendo hoy en día, de potencia media equivalente a nuestro consumo energético, pero es que además tienen un retorno energético muy bajo. Que en un estudio reciente que hicieron entre Pedro Prieto, que es el vicepresidente de la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos de España, y Charlie Hall, que es un profesor de la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York, que es el padre del concepto de la TRE, estimaron, mirando justamente parques solares en España, muchos parques solares, estimaron que estaba alrededor de 2,45. Y si tienes en cuenta otros factores que ellos no contaron, pues podría estar más bien alrededor de 2. Es muy baja. La fotovoltaica, explotada a escala industrial, pero tenéis que pensar que aquí estamos hablando de sistemas para generación de energía para mantener un sistema industrializado como el nuestro. No estamos hablando de, mira, yo me compro mi placa fotovoltaica y me la pongo en mi casa. Porque tenéis que pensar que esta placa fotovoltaica la ha hecho un sistema industrialmente potente, con mucho músculo industrial, que es capaz de hacer una cosa tan compleja como esta de manera fácil y dar a un precio asequible, aprovechándose de energías de escala, de economías de escala y de la disponibilidad de materiales basándose en los combustibles fósiles. Si tú quieres tener un sistema para mantener la energía de la sociedad industrial, te encuentras que, bueno, pues que su TRE es muy baja y que eso no da. No puedes mantener una sociedad industrial basándote en la energía fotovoltaica. La solar de concentración, que justo es una la que nosotros apostábamos en un estudio que hicimos hace unos años, tiene un buen potencial teórico, tiene una buena TRE, utiliza materiales sencillos, en principio todo tiene a favor, pero hay cuestiones que todavía se conocen poco, como fatiga de materiales y cuestiones de corrosión, que hacen que su TRE pues, no esté bien evaluada y no sabemos ahora mismo, y como no se está tampoco extendiendo, pues no sabemos cuál es el potencial real que tiene, aunque la impresión que tengo es que también es limitada. Y si hablamos de otras alternativas, pues biomasa para la producción de electricidad, la geotérmica, la mareomotriz, ondemotriz, todas estas tienen potenciales muy limitados, se mueven en los rangos, en el mejor de los casos, de centenares de megavatios de potencia media equivalente, cuando aquí estamos hablando de que en el mundo se consumen 18 teravatios de potencia media equivalente a nuestro consumo. Bueno, por concluir, que me he extendido ya demasiado, la producción de petróleo ha llegado a su máximo y en breve lo harán las de uranio, las de gas natural y las de carbón, seguramente en este orden. Las alternativas renovables que se plantean no pueden cubrir más que una pequeña parte del consumo actual que está sustentado en las no renovables. Y además tiene muchos problemas debido al sistema de explotación que se está planteando. Grandes redes, grandes compañías distribuidoras, todo esto está planteando de producción de electricidad, principalmente. Todo esto plantea una serie de limitaciones que he discutido a lo largo y ancho del blog y que no me entrarán. Y en todo caso hay un problema de capital, falta capital para hacer toda esta inversión, falta tiempo, se necesita mucho tiempo para hacer este despliegue, se necesita también muchos materiales y se necesita un factor de escala que no se tiene. Estas fuentes de energía no pueden llegar a producir toda la energía que se está consumiendo proveniente de las otras fuentes. Si el consumo de energía no crece, la economía no puede crecer. Es el fin del crecimiento por una imposibilidad física. Es físicamente imposible continuar el crecimiento. Puede haber fases de repunte moderado en algunas zonas. Si caes mucho, resulta fácil recuperar un poco sin llegar a los niveles anteriores. Pero estas fases de repunte moderado siempre serán seguidas por fases de mayor decrecimiento posterior. Esta crisis no va a acabar nunca.
Eso es una cosa que todos tenemos que interiorizar, porque es físicamente imposible que acabe. No hay las bases materiales, físicas, para conseguir salir de esta crisis. Es un error pensar, que es lo típico cuando uno habla de energía, yo lo planteo desde un punto de vista técnico sobre todo, pues se tiende a pensar, bueno, tenemos que buscar una solución para producir más energía. Eso, si queréis, luego podemos discutir las preguntas. Realmente no es el problema. O sea, no tenemos por qué incrementar el consumo energético. Estamos planteando el problema equivocado. Tenemos que mantener este nivel de consumo energético que es elevadísimo, es exageradísimo. ¿Vale? Luego, si queréis, también podemos discutir en qué nivel está. Quien necesita esto es el capitalismo, no las personas. El capitalismo necesita crecer económicamente y, por tanto, necesita que crezca el consumo de energía, necesita, por tanto, que se produzca más energía para poderla consumir y necesita, por tanto, nos pide a los científicos que encontremos alternativas. Un poco que las pintemos, que las inventemos, ¿no? Si no existen, pues píntame, ¿no? Pues quizá no es posible, quizá es físicamente imposible. De hecho, es lo que parece, que no hay ninguna alternativa. Pero es que en realidad intentamos resolver el problema equivocado. No tenemos que plantearnos cómo producir más energía. Tenemos que plantearnos cómo aprovechar más eficazmente la energía con un sistema económico que sea diferente, que no necesite el crecimiento. De hecho, se pueden plantear alternativas de bajo coste energético. Se pueden plantear alternativas que permitirían mantener un estándar de vida semejante al actual, con algunos cambios importantes. Por ejemplo, no puede haber coche para todo el mundo y seguramente no puede haber lavadora o nevera para todo el mundo. ¿Vale? Pues se pueden compartir, tampoco pasa nada. Se pueden plantear alternativas. Existe conocimiento técnico para plantear alternativas razonables con un consumo energético mucho más bajo que el actual, pero nada de eso puede funcionar si no se cambia primero e indispensablemente el sistema económico. O sea, no se puede parchear el actual sistema económico. Cualquier alternativa que se intente hacer, el sistema económico intentará integrarla en su seno para rentabilizarla, comercializarla, lo que sea. Si no es capaz de hacerlo, la expulsará, la marginalizará, y si lo hace, pues la pervertirá. Porque al final aquí lo que estamos hablando es que no podemos mantener una dinámica asociada al crecimiento económico, porque está asociada al crecimiento del consumo de energía, y como he dicho, es imposible de incrementar. Entonces, cualquier cosa que se intente hacer pasa necesariamente primero por un cambio del sistema económico, sin lo cual será imposible hacer ningún cambio. Muchas gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención, teniendo en cuenta que me he pasado, yo creo que considerablemente la hora. La primera de las direcciones web que doy es la de la web de nuestra asociación, que lleva caída pues unos 3 meses, porque nos metieron un chisme para hacer publicidad de Cialis y de Viagra y no sé qué, lo quitamos y dejó de funcionar, y aún no hemos sido capaces de ponerlo en marcha, también por falta de tiempo, pero bueno, esperamos que en algún momento no muy lejano se restablezca. Y la segunda es la dirección web de mi blog, que se llama The Oil Crash, pero como el dominio ya estaba cogido, pues tuve que poner las palabras al revés, pero crash hoy tampoco es correcto, lógico es decir oil crash, que sería como decirlo pues de nada. Muchas gracias por vuestra atención.